Muy buenas noches, que Dios les bendiga grandemente. Feliz inicio de Santo Sábado para cada uno de ustedes. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones, nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es un gozo poder estar aquí conectados. Feliz sábado. Vamos a... Amén. Amén, amén, amén. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. A todos, Dios los bendiga. Feliz bendiciones. sábado. Sí. Feliz sábado. Vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios para comenzar nuestro estudio de mente, carácter y personalidad en esta noche. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, en esta preciosa noche te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Y nos das la bendición, Señor, de estar aquí postrados ante el trono de tu gracia para alcanzar gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro. Y queremos, Señor, poner nuestras vidas en tus manos. Tú conoces, Señor, nuestras vidas, conoces a cada hijo tuyo en esta tierra, Señor, y te pedimos que cada uno de nosotros nos atraigas hacia ti, ya atienda nuestras necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. Y al comenzar esta lectura, nos sometemos a la autoridad de tu Espíritu Santo, pidiéndote, Señor, que inundes nuestros pensamientos, nuestras reflexiones, Señor, y podamos aprender de ti. Y que también, Señor, abras nuestra boca con sabiduría para poder comentar, Señor, cualquier porción de este escrito inspirado, Señor. Pero también, Señor, que tu palabra, Señor, venga a nuestra memoria y también abras nuestros labios para que lo podamos compartir y podamos ser edificados los unos por los otros, Señor. Te pedimos por todos nuestros hermanos que alrededor del mundo se encuentran reunidos o que incluso ya terminaron su reunión, Señor, y se encuentran descansando. Te rogamos por ellos que sean atraídos hacia ti, que busquen y busquemos, Señor, siempre tu rostro y tu presencia. Por todos nuestros hermanos que se encuentran en alguna aflicción o en una recuperación de enfermedad, o que incluso, Señor, ahí tengan que estar siendo atendidos, Señor, tengan que estar siendo internados, te pedimos por ellos, que tú les bendigas grandemente, Padre. Por favor, restáurales su salud, Padre. Gracias, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te lo pedimos y te lo suplicamos, te agradecemos que nos escuches. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a seguir con la secuencia que hemos venido estudiando los viernes de noche, en el inicio de sábado, que es de el libro Mente, Carácter y Personalidad. Llegamos al capítulo 5, que se titula El fanatismo. El fanatismo, y nos ponen aquí una nota, los editores del libro. Dice, nota, el diccionario de la Real Academia dice que fanático es el que defiende con tenacidad desmedida y apasionamiento creencias u opiniones religiosas. Alguien preocupado o entusiasmado ciegamente por una cosa, se nos clarifica aquí. Eso es lo que ellos entienden cuando ponen el título el fanatismo. Recordemos que Mente, Carácter y Personalidad es una compilación de los escritos del Espíritu de Profecía. Muy bien, comienza este capítulo diciendo fanatismo en creyentes e incrédulos. Dice, vivimos en una época en que toda forma de fanatismo se abrirá paso entre creyentes e incrédulos. Satanás se presentará lleno de hipocresía y con palabras mentirosas. Presentará todo lo que puede inventar para engañar a hombres y mujeres. Eso es lo que haría el enemigo de nuestras almas. Ahora, ¿qué nosotros debemos entender, o mejor dicho, por qué una mente se torna fanática? Permítanme hacerles un comentario. Dios nos ha dado la oportunidad de tener una vida bastante completa. Cuando nosotros vamos a tanto a la Biblia como a los testimonios del Espíritu de Profecía, nosotros podemos ver que la palabra de Dios contiene instrucción y contiene exhortación en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, tiene consejos, tiene mandatos e instrucciones con respecto a nuestra vida familiar, tiene instrucciones con respecto a nuestras relaciones de amistad, tiene instrucciones con respecto a nuestras relaciones de hermandad,
tiene instrucciones con respecto a nuestras relaciones laborales, a nuestra forma en que desempeñamos nuestro trabajo, tiene instrucciones con respecto a cómo tenemos actividades recreativas, ajá, y cómo debemos nosotros, los cristianos, gozarnos en Cristo. Y también tiene instrucciones con respecto a cómo llevar nuestra vida en comunión con Dios, nuestra vida espiritual y nuestra vida en congregación. Contiene todo ese tipo de instrucciones, es decir, es una manera de vivir. Cristo Jesús está presente en cada una de las áreas. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de fanatismo, estamos hablando de un descuido de todas las demás áreas. Estamos hablando de descuidar la vida familiar, la vida personal, la vida laboral, la vida de recreación y enfocándonos única y exclusivamente sobre puntos específicos de fe o incluso aquí también se nos dice que este tipo de actitudes no solamente se presentan en personas creyentes, sino también incrédulos. Es decir, es la práctica obsesiva, compulsiva, diríamos así, de alguna creencia, sea esta religiosa o no. Ajá, eso es lo que estaríamos hablando por una mente fanática. Sigue diciendo aquí, dice, ¿cómo lo hace Satanás? Dice, hemos encontrado en nuestra experiencia que si Satanás no puede mantener las almas atadas al hielo de la indiferencia, tratará de hacerlos caer en el fuego del fanatismo. Cuando el Espíritu del Señor viene sobre su pueblo, el enemigo aprovecha la oportunidad para trabajar también sobre las mentes, diversas mentes, y conducirlas a mezclar sus características peculiares de carácter con la obra de Dios. Así siempre existe el peligro de que permitan que su propio espíritu se mezcle con la obra y hagan movimientos imprudentes. Esto es muy interesante. Muchos realizan una obra de su propio diseño que no es sugerida por Dios. Muy bien, en este párrafo lo podemos en muchas ocasiones hasta vivir cada uno de nosotros cuando en algún momento nosotros llegamos a aceptar alguna verdad de la palabra de Dios que incluso hace especial y distintivo la obediencia a ese mandamiento o a esa luz, y de repente con un fervor apasionado, ajá, dejamos a un lado cualquier otro tipo de bonita verdad y de verdad gloriosa de las Escrituras y nos enfocamos solamente en esa y consideramos que las personas que no ven las cosas de la misma manera en que las estamos viendo tienen una falta de discernimiento o como si fueran inferiores a nuestras personas o espiritualmente. Y no solamente eso, sino además que como no lo practican de la misma manera en que en lo que practicamos nosotros, entonces nos enojamos. A eso es a lo que se está refiriendo aquí en Espíritu de Profecía. Si no nos logran mantener en ser indiferentes, ajá, ante una verdad, nos lleva al polo opuesto, que es un fuego, ajá, llamado fanatismo. Nosotros los seres humanos tenemos una tendencia casi natural a entremezclar los defectos de nuestra propia naturaleza caída con los aprendizajes que tengamos y más cuando se trata de la verdad. De tal manera que de repente un fanatismo puede ser loado y puede ser reconocido por algunos como un celo de Dios, cuando en realidad no es así. Nosotros necesitamos ser muy cuidadosos, necesitamos ser muy fervientes. Eso sí, necesitamos amar las verdades de la palabra de Dios y deleitarnos en la práctica, pero debemos estar siempre con la disposición, el ánimo y el gozo de que los demás participen de lo mismo, haciendo todo lo posible por lo que está a nuestro alcance de contagiarles ese entusiasmo, pero nunca para como lo que dice aquí, hacer movimientos imprudentes. Por eso este párrafo termina diciendo, muchos realizan una obra de su propio diseño que no es sugerida por Dios. Resultado de acariciar tendencias defectuosas. Hay algunos, dice, que no escucharán. Por mucho tiempo escogieron seguir sus propios caminos y su propia sabiduría.
Por tanto tiempo acariciaron tendencias defectuosas de carácter heredadas y cultivadas que están ciegos y no pueden ver muy lejos. Pervierten los principios, noten, establecen normas falsas, preparan pruebas que no llevan la firma del cielo. Algunos de ellos mismos se jactan en el Señor de que son un pueblo que hace justicia y no descuida los mandatos de Dios. Es decir, hay una exagerada, diríamos así, profesión de fidelidad a Dios, y de hecho de eso se reviste esta mente fanática, de fidelidad, cuando en realidad, pues bueno, dice la palabra de Dios, sean todas vuestras cosas hechas con amor, pero aquí el amor no sería el principio que nos mueve, sino solamente una obstinada adhesión a la verdad y a tener un cierto protagonismo, un cierto reconocimiento por parte de los demás. Sigue diciendo, privados de una actitud mental saludable. Los que caen en las trampas de Satanás no han llegado a tener una actitud mental saludable. Están deslumbrados, se creen importantes y autosuficientes. Oh, con cuánto dolor los mira el Señor y escucha sus engreídas palabras de vanidad. Están llenos de orgullo. El enemigo se asombra de que hayan caído cautivos con tanta facilidad. Aquí me gustaría resaltar de este párrafo, hermanos, dice, no han llegado a tener una actitud mental saludable. Recordemos que en el libro tercera de Juan dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, aquí no hay una muy clara por así decirlo, disposición del corazón, motivación saludable, de una salud mental, de una mente que está apacible, que está tranquila, que está confiada y reposada en Cristo, y sobre todo en una mente que no está transformada por la renovación del entendimiento, como dice Romanos capítulo 12, sino todo lo contrario, vean lo que está instalado, están deslumbrados, se creen importantes y autosuficientes. Es decir, que este aparente celo manifestado en realidad está motivado por el egoísmo. Y al mismo tiempo, esto se convierte como en una especie de escudo de los propios complejos de inferioridad. Es decir, como yo no me siento acepto en el amado en Cristo Jesús, como nos lo dice el libro de Efesios, que hemos sido aceptos en el amado no por nosotros mismos, sino por la sola gracia de Dios y por su amor y su misericordia para con nosotros, y que se recibe en el corazón del alma humilde, que acepta su condición ante Dios y que acepta el enorme tesoro y dicha y gracia de poseer estar sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Eso se menosprecia y en lugar queda un egoísmo que se disfraza de autosuficiencia y un sentido de grande importancia. Es como una especie de sobrecompensación, diría algunos términos psicológicos, es sobrecompensar la misma inferioridad. Y en muchas ocasiones, creencias peculiares, como las que tiene la palabra de Dios para con aquellos que hemos creído y obedecido, como la ley de Dios, el sello de Dios, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el tener la bendición de poder tener el conocimiento de una manera adecuada de vivir en cuanto a estilo de vida, y que son grandes bendiciones de Dios, se utilizan solamente para recubrir la inferioridad que se llegan a sentir y se termina siendo en un capataz sobre los demás, tratando de imponer sus propias ideas y sus propias invenciones en cuanto a esto se refiere. Entonces, el espíritu de profecía nos invita a prestar atención y analizar nuestro corazón, no sé que vayamos a estar ahí. Se nos sigue diciendo aquí, están llenos de orgullo. Ujú. Exactamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por otra parte, el siguiente párrafo nos va a hablar de una falsa humildad. Por eso se llama aquí humildad espuria. Bien, si no hay una gran profesión de ser extremadamente fieles a Dios, también puede ser que se esté mostrando una humildad, pero que no es la de Dios. Dice a continuación, se observa mucha humildad espasmódica y espuria entre los cristianos profesos. Algunos, decididos a vencer al yo,
se ponen tan bajo como sea posible, pero tratan de hacerlo con sus propias fuerzas y la siguiente ola de alabanzas o adoración los eleva fuera de la vista. No están dispuestos a someterse completamente a Dios y Él no puede obrar por medio de ellos, nos dice aquí el espíritu de profecía. Entonces, aquí es como si fuera el polo opuesto. Si no hay un celo desmedido marcado, entonces ahora hay una profesión de falsa humildad. ¿Esto cómo lo podemos ver? Cuando hay una confesión de soy una mala persona, es que ustedes no saben yo lo malo que he sido, pero pues qué bueno que Dios me acepta. Y hay una constante reiteración de ser una persona muy mala y de ser una persona muy miserable. Eso es lo mismo, ajá, que estar haciendo gracias Señor porque no soy como los demás. Ajá. Ambos extremos solamente es la búsqueda de captar la atención de los demás y que nos observen a nosotros mismos. A esto es lo que el espíritu de profecía le dice humildad espuria. Dice a continuación, no acepten ninguna alabanza para sí mismos. No trabajen con una mente dividida, tratando de servir a Dios y al yo al mismo tiempo. El Espíritu de Dios nos dice claramente, no acepten ninguna alabanza para sí mismos, no nos coloquemos en ninguna de esas posiciones, porque puede ser que por una parte sea de menospreciada la altivez, pero por otra parte el falso exceso de humildad, y decimos falso porque eso es lo que es, sea también para captar la atención de los demás. El yo sigue siendo el yo de alguna u otra manera. Mantengan el yo fuera de la vista, que Dios nos ayude a que así sea. Conduzcan sus palabras a los cansados y cargados a Jesús, el Salvador compasivo. Trabajen como viendo al que está a su mano derecha, listo para fortalecerlos para el servicio. La única seguridad para ustedes está en depender completamente de Cristo. Amén. La esperanza para personas en este tipo que estemos en uno o en otro lado es la misma que para cualquier pecador. La única seguridad está en depender completamente de nuestro Señor Jesús. Hermanos, hasta aquí en esta parte que estamos viendo, mente fanática en dos extremos, exceso de humildad o de falsa humildad espuria y hacer grandes profesiones de fe y ser incluso hasta muy duros y muy rigurosos con las normas. Hasta aquí vamos. No sé si alguien de aquí tenga alguna pregunta o comentario. Josecito, Y adelante. sí, algo respecto a, dice el Espíritu Ofrecía, todo el que desee participar de la naturaleza divina, tenga en cuenta el hecho de que debe huir de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Debe haber una lucha constante y diligente del alma contra las imaginaciones de la mente. Es necesaria una firme resistencia ante la tentación, pecar en pensamiento o acción. Se debe guardar el alma de toda mancha mediante la fe en aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Amén. Amén. Muchas gracias por esa cita. Es de Romanos 12, ¿verdad? Porque ahí es donde está lo de la transformación del entendimiento. Sí, estaríamos hablando aquí con esta cita que nos comparte nuestro hermano Josecito, que la solución para la mente desequilibrada se llama transformación y se llama conversión. Eso es lo que necesitamos todos y cada uno de nosotros. Y a mí me da la impresión que cada uno de nosotros hemos caído en cualquiera de estos dos extremos. En nuestro caminar cristiano, cuando somos totalmente inmaduros en la fe del Evangelio y cuando todavía se encuentra entremezclada nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza carnal con las grandes verdades de la palabra de Dios, en algún momento hemos llegado a ser y hemos llegado a pisar cualquiera de los dos polos, de los dos lugares. Entonces, la invitación es a creer, a crecer en la fe, a crecer en Cristo y vencer este fanatismo. Gracias por ese comentario, hermano Josecito. No sé si hay alguien más que le gustaría comentar algo. Creo que la sola palabra es fuerte, ¿verdad? Es fuerte y conlleva
demasiadas cosas que debemos de tomar en cuenta. Es muy fácil caer en el fanatismo. Es muy fácil porque la línea que demarca un lado y otro está en el punto en que nos centremos nosotros en estar en Dios o estar del lado del enemigo. Lo está explicando aquí perfectamente, pero creo que la única manera de que tenemos nosotros de mantenernos libres de fanatismo es estando a los pies de Cristo todos los días, consagrándonos, pidiéndole al Espíritu su dirección para no caer en ese error de fanáticos, ¿verdad? Como lo está explicando aquí. Lo explica de una manera muy sencilla, pero a la vez es profundo, es más profundo de lo que podemos pensar, porque esta palabra puede abarcar muchas áreas de la vida. Entonces, el cuidado que debemos de tener es grande, más que nada cuando estamos viendo el trabajo que Satanás está haciendo en el Evangelio y que lo está volviendo espurio también. Y las iglesias lo están viviendo. Entonces, nosotros tenemos que centrarnos en la palabra de Dios, en pedir al Espíritu Santo su dirección y seguir las pisadas de nuestro Señor. Esa es la manera más segura de no caer en el fanatismo. Amén. Ahorita mientras hablaba nuestra hermana, a mí me venía a la mente, yo creo que el Espíritu de Dios lo pone y así les invito a que si viene alguna reflexión no la compartan, por favor. Juan y Jacob, con nuestro Señor Jesús, cuando se acercan y nuestro Señor lo han rechazado de caminar por el medio de la aldea, y ellos dicen, Señor, ¿quieres que oremos pidiendo que descienda fuego del cielo, como hizo Elías? Y nuestro Señor Jesús fue muy claro, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque no vine a perder las vidas, sino a salvarlas. Ajá. Pero en este fanatismo que estaba ocurriendo en la mente de Juan y en la mente de Jacobo, no cabía el amor de Dios hacia las almas perdidas. Gracias. Gracias a las almas caídas. Y entonces esa sería una manera bíblica de ver precisamente el fanatismo que ahí se maneja. Entonces, notemos que si los discípulos en su momento lo manifestaron y lo vieron, pues cuanto más nosotros. Ajá, la Biblia es un libro escrito para nosotros y para identificarnos con cada una de esas historias. Ahora, ¿cuál fue el móvil de Santiago y de Juan al hacer esa declaración? ¿Era un celo por la palabra de Dios? No, la realidad es que todavía era un corazón que no estaba doblegado y sometido ante Cristo. El orgullo, el egoísmo todavía estaba bastante arraigado en el corazón de Juan y en el corazón de Santiago, en el corazón de Jacob. Ajá, entonces nosotros estamos bajo la misma perspectiva y situación. Nos pone aquí nuestra hermana Elma. Dice, el fanatismo es la excusa que usamos para justificar nuestro orgullo. Sí, exactamente. Gracias, hermana. Efectivamente, el fanatismo se convierte en un escudo. Decíamos hace un momento, es la manifestación de severos complejos de inferioridad. Ajá, entremezclados con un egoísmo muy grande y que lo único que ponen es mostrar a los demás que posiblemente soy una persona que tiene mucha información, que posiblemente tiene mucho celo, pero en realidad hay una gran inferioridad en el corazón egoísta. Eso es indiscutible. Muchas gracias por ese comentario. Entonces, solución, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Siempre que tengamos la oportunidad de contemplar la vida del Salvador, nuestra vida queda muy expuesta de la falta de semejanza con Jesús. Y cuando hay falta de semejanza con Jesús, no hay nada. Entonces, Él nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Amén. Vamos a seguir. Reuniones provechosas. Allá vimos las que no. Vamos a ver las que sí. Dice, algunos
no se quedan satisfechos con una reunión a menos que sientan cierto poder y momentos felices. Trabajan para esto y despiertan sentimientos de emoción. Pero la influencia de estas reuniones no es benéfica. Una vez desaparecida la sensación fugaz de felicidad, descienden más bajo que antes de la reunión, porque su felicidad no proviene de la debida fuente. Las reuniones más provechosas para el progreso espiritual son aquellas que se caracterizan por la solemnidad y el escudriñamiento profundo del corazón. Amén. Amén. Ujú. Aquí este texto es muy precioso. No es las reuniones emocionales, no son las reuniones emotivas, ajá, donde pues las personas suelen acudir porque sienten bonito. No, dice aquí que son las más provechosas, aquellas que se caracterizan por la solemnidad y el escudriñamiento profundo del corazón, en las cuales cada uno, y miren qué bonito, cada uno procura conocerse a sí mismo y y profunda humildad, con fervor y profunda humildad, se esfuerza por aprender, De Cristo. por aprender de Cristo. Esas son nuestras mejores reuniones. Amén. Amén. Ahora vamos a pedir a nuestra hermanita Mari que nos ayude con el siguiente párrafo. Ritos extraños. Mediante el fanatismo que ha surgido últimamente entre nosotros en California, con ritos peculiares y la pretensión de echar fuera demonios, Satanás está procurando engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Estas personas, con la pretensión de tener un mensaje especial para nuestro pueblo, acusan a uno y a otro de estar poseídos por un espíritu malo. Luego de orar con ellos, declaran que se expulsó el demonio. El resultado de su obra testifica de su carácter. Se me pidió que dijera a nuestro pueblo que el Señor no estuvo en estos ritos extraños, sino que tales exhibiciones engañarían a las almas para su ruina, a menos que éstas fueran advertidas y que la verdad bíblica sería pervertida. Este párrafo que está aquí mencionado nos habla que en 1909 esto ya se veía circular dentro de las reuniones, ajá, con el mensaje del tercer ángel. Eh, si hay un movimiento en donde esto imperó fuertemente, fue en el movimiento pentecostal y de renovación carismática. Mis papás y yo tenemos la oportunidad de venir de aquellos lugares, en donde a través de algo que se le llamaba el Ministerio de Liberación y el don de discernimiento de espíritus, de repente cualquier cosa ya era vista como una posesión demoníaca. Ajá. Eso es lo que está diciendo aquí. Hubo este brote en esta época del adventismo y sin duda yo no dudaría que estaría ligado a la cuestión de la carne santificada. Ajá. ¿Qué se le está llamando a esto? Se le está llamando precisamente un rito extraño y se le está llamando una forma de fanatismo. Naturalmente combativos. Algunos son naturalmente combativos. No les importa si están en armonía con sus hermanos o no. Les gusta entrar en controversia, pelear por sus ideas peculiares, pero ellos deberían de dejar esto a un lado, pues no desarrollan las gracias cristianas. Trabaje con todas sus fuerzas para responder a la oración de Cristo, que sus discípulos sean uno como Él es uno con el Padre. Ni uno de nosotros está seguro a menos que aprendamos diariamente de Cristo, su humildad y su mansedumbre. En su trabajo no sea dictatorial, no sea severo, no sea hostil. Predique el amor de Cristo y esto derritirá y suavizará los corazones. Busque tener una sola mente y un solo juicio con sus hermanos y decir lo mismo. Hablar sobre las divisiones porque no todos tienen las mismas ideas que se le presentan a usted en su mente. La no es la obra de Dios, sino la del enemigo. Hable la sencilla verdad en la que pueden estar de acuerdo. Hable de unidad. No sea orgulloso ni engreído. Permita que su mente se amplíe. Amén. Yo creo que aquí vemos la importancia del estudio de la vida de Cristo.
los evangelios y el deseo de todas las gentes, el ministerio de curación, yo creo que no van a ser nunca libros que contengan leche espiritual, sino todo lo contrario. Me parece que contienen la esencia de lo que necesitamos contemplar para llegar a nuestro Padre y para que finalmente lleguemos a la vida eterna. Ajá, porque ahí se nos invita a contemplar la vida de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo mismo que hizo con las personas que Jesús trató. Les va a curar el corazón. Amén. Nos va a curar el corazón. Eso es lo que pasa cuando nosotros vemos la vida de nuestro Señor Jesús. Muchos confían en su propia justicia. Muchos confían en su propia justicia. Establecen una norma para sí mismos y no se someten a la voluntad de Cristo, ni permiten que Él los vista con el manto de su justicia. Forman caracteres de acuerdo con su propia voluntad y placer. Satanás se complace con su religión. Representan mal el carácter perfecto y la justicia de Cristo. Engañados ellos mismos, engañan también a otros. No son aceptados por Dios. Son responsables de desviar a otras almas por senderos falsos. A fin, al fin recibirán su recompensa con el gran engañador, Satanás. La reacción de un fanático. Pocos años después, un hombre llamado N de la localidad de Redwood, California, me visitó para presentarme su mensaje. Pensaba que Dios había pasado por alto a todos los dirigentes y que le había dado a él ese mensaje. Intenté demostrarle que estaba equivocado. Cuando les pusimos nuestras razones y analizamos la situación con él y le demostramos que estaba equivocado, realizó una gran demostración de poder y por cierto que gritó en alta voz. Tuvimos muchas dificultades con él. Su mente se trastornó y debió de ser internado en un hospital para enfermos mentales. Tremendo. ¿Puedo opinar? Sí, sí, sí. Qué terrible cuando nosotros damos rienda suelta al fanatismo. Y este ejemplo, testimonio que pone la hermana Elena, es para tomarse muy en cuenta. No se puede luchar contra Dios y quedar sin ser afectado. La mente, la razón, dice, se desquicia. Y en este caso hubo necesidad hasta de que esta persona fuera internada en un hospital. Bueno, lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, que tenemos que cuidarnos de esa reacción de fanatismo. Podemos caer, podemos a veces ser tentados por el enemigo, pero tenemos que pensar siempre sobriamente y meditar antes de que demos un paso de esa índole en perjuicio de nuestra iglesia, en perjuicio de las personas que están presentes, porque aquí se vio, ¿verdad? La acción del enemigo y pues los resultados fueron fatales. Ujú. Un trastorno mental. Ujú. Ujú. Un trastorno mental fue lo que le pasó a este hombre. ¿Cómo enfrentar a un fanático? Dios pide a sus siervos que estudien la mente y la voluntad de Él. Entonces, cuando vengan hombres con sus teorías curiosamente inventadas, no entren en controversia con ellos, sino afirmen lo que saben. Está escrito, ha de ser un arma. Hay hombres que tratarán de extender los finos hilos de sus falsas teorías. Gracias a Dios que también hay quienes han sido enseñados por Él y que saben que es la verdad. Cuiden las expresiones y las actitudes. Creo que hay una parte importante aquí que de repente se puede caer en fanatismo cuando se estudia el error. Ujú. Ajá. Es muy interesante que dice aquí, estudien la mente y la voluntad de Dios, Amén. la voluntad de Él. Y entonces cuando vengan esas teorías, no hay necesidad de entrar en una controversia. Se afirma lo que se sabe y es escrito está.
¿Sería lo que dice el Señor Jesús también, renovándonos en nuestro entendimiento? De alguna manera, estudiemos la verdad. Ujú, Cuando nosotros estudiamos la verdad, nosotros la bendición que tenemos es que al ver el error, inmediatamente va a brincar y va a saltar, ujú. porque la mente está inundada de la verdad, Amén, y no del error y no de la mentira. amén. Eso tiene que ser algo muy importante. De repente, si a nosotros nos dijeran, vamos a utilizar un ejemplo fácil, ¿no? Ujú, Es sencillo y de fácil acceso para nosotros. Eh, ¿Por qué guardas el sábado? Y ujú, nosotros podemos comenzar a decir, porque la palabra de Dios dice en el libro de Génesis, en ujú, el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio, y a ir por toda la Biblia, hacer un recorrido siempre donde la palabra de Dios marca el sábado. ujú, Ajá. A diferencia de agarrar y dar una respuesta de por qué guardas el sábado, guardo el sábado porque no guardo el domingo. Porque el domingo pasó esto y comenzamos a dar toda la historia, que no está mal saberla, no está mal conocerla, pero sin embargo nuestro foco cambió. ujú, Mientras en una me estoy concentrando en estudiar el error, en la ujú. otra me estoy concentrando en estudiar la verdad. De acuerdo a lo que nos dice el Espíritu Profecía, dice que lo que nosotros necesitamos hacer es comprender la verdad. No se Ujú, nos pide ujú, un conocimiento del error y de la fantasía y de la herejía. Lo que se nos ujú. pide es un conocimiento de lo que la Biblia dice con respecto a una enseñanza de lo que digan los testimonios. Que esté llena nuestra mente de eso, ¿verdad? Ujú, exactamente. Cuiden las expresiones y las actitudes. Este es un momento en que necesitamos ser vigilantes y cuidar celosamente la calidad de la obra que se hace. Algunos buscarán introducir falsas teorías y vendrán con mensajes falsos. Satanás agitará las mentes humanas para crear fanatismo en nuestras filas. Hemos visto algo de esto en 1908. El Señor desea que su pueblo avance cuidadosamente, cuidando las expresiones y aún las actitudes. Satanás usará las peculiaridades de la actitud y de la voz para producir emoción y actuar sobre las mentes humanas para engañarlas. Apelar a los Mm. sentimientos. Evitan criterios de invención humana. Cosas nuevas y extrañas se levantarán continuamente para llevar al pueblo de Dios a un falso despertar, a reavivamientos religiosos y a cambios curiosos. Pero nuestro pueblo no debería ser sometido a ningún criterio de invención humana que produzca controversia en algún aspecto. Cuidado con luz nueva. Mi alma está muy preocupada porque sé lo que nos espera. Todo engaño concebible será dirigido contra los que no tienen una conexión diaria y viviente con Dios. Los ángeles de Satanás son sabios para obrar el mal y crearán lo que algunos pretenderán que es luz superior y la proclamarán como nueva y maravillosa. Sin embargo, aunque en algunos aspectos el mensaje puede ser verdad, estará mezclado con invenciones humanas y enseñará como doctrina los mandamientos de los hombres. Si alguna vez ha existido un tiempo en que necesitamos velar y orar con verdadero fervor, es ahora. Muchas cosas aparentemente buenas tendrán que ser cuidadosamente consideradas con mucha oración, pues son ardides aparentemente Plausible. plausibles del enemigo para llevar a las almas por un sendero que está tan cerca de la senda de la verdad que será apenas distinguible de aquel. Pero el ojo de la fe puede discernir que se desvía aún en forma casi imperceptible del camino correcto. Al principio puede parecer realmente correcto, pero después de un tiempo se ve cuán ampliamente divergente resulta del camino que conduce a la santidad y el cielo. Mi hermano, le advierto que prepare sendas rectas para sus pies, no sea que los cojos caigan fuera del camino. Correcto. Aquí creo un punto a resaltar nuevamente, un punto bien importante aquí.
Dice, no solamente alguno, dice claramente, todo engaño Ujú. concebible será dirigido contra los que no tienen una conexión diaria y viviente con Dios. Tremendo. Esa es la clave. Mm. La comunión diaria y viviente con Dios es fundamental para la salvación y en este caso para la preservación contra las enseñanzas raras y extrañas. Y bueno, la siguiente parte es mostrar cómo se presentan al principio, pero finalmente terminan siendo caminos que desvían. El fanatismo es difícil de apagar. El fanatismo, una vez que ha comenzado y se ha dejado sin control, es tan difícil de apagar como un edificio en llamas. Los que han tenido una conducta extremista y han sustentado este fanatismo habrían hecho muchísimo mejor en dedicarse a trabajos seculares, porque mediante su conducta inconsecuente están deshonrando al Señor y poniendo en peligro a su pueblo. Surgirán muchos movimientos semejantes en este tiempo, cuando la obra del Señor tiene que estar en una condición elevada y pura, y no adulterada con supersticiones y fábulas. Debemos estar en guardia a fin de mantener una estrecha comunión con Cristo y para no ser engañados por las artimañas de Satanás. Hay una parte aquí también a destacar, lo que hablamos del equilibrio de la mente. Dice, los que han tenido una conducta extremista, aquí estamos hablando lo que les decía hace un momento, ¿Ya? y han sustentado este fanatismo, Mm. y miren lo que dice, habrían hecho muchísimo mejor en dedicarse a A trabajos trabajos seculares. seculares. Qué triste. Hablábamos que teníamos esas áreas, ¿no? Como si fuera una banca una pata de una silla con cuatro patas. Una pata se va a llamar el área afectiva, otra pata se va a llamar nuestra área ocupacional, otra se llama nuestra área recreativa y otra llama nuestra área espiritual. Entonces, cuando se ha caído en esta parte de excesos en el fanatismo, es porque se han descuidado las demás áreas de vida. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que está diciendo el Espíritu de Dios? Dice, harían mejor en dedicarse a trabajos seculares. En Mm. otras palabras, no se están dedicando a ser productivos. Ajá, no están haciendo de su vida una vida productiva. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Enfocarse o refugiarse en cuestiones fanáticas y sin sentido. Entonces, en la medida en que nuestra vida esté equilibrada, nosotros nos vamos a encontrar que se encontrará el sano equilibrio. El sano equilibrio. Teorías finamente hiladas que ocupan la mente. Satanás está trabajando de muchas maneras para que cada hombre que debería estar predicando el mensaje puede estar ocupado con teorías finamente hiladas que él hará parecer de tal magnitud e importancia como para llenar la mente entera. Y mientras piensan que están obrando, dando grandes y maravillosos pasos en su experiencia, estén idolatrando unas cuantas ideas y su influencia se perjudique y hable muy poco en favor del Señor. Cada pastor ha de hacer esfuerzos fervientes para adquirir la mente de Cristo. Algunos que sacan de la palabra de Dios y también de los testimonios, párrafos u oraciones aisladas que pueden interpretarse como que favorecen sus ideas y luego se detienen en ellas y se edifican en sus propias posiciones cuando Dios no los está guiando. Todo esto agrada al enemigo. No debemos innecesariamente tomar un camino que produzca diferencias o cause disensión. No hemos de dar la impresión de que si no se siguen nuestras ideas particulares es porque a los ministros les falta comprensión. Hay temas en abundancia en las lecciones de Cristo sobre los cuales hablar y sería mejor dejar de lado los misterios que ni usted ni sus oyentes pueden comprender o explicar. Demos lugar al mismo Señor Jesucristo para que enseñe y permitamos que la influencia de su Espíritu abra al entendimiento del maravilloso plan de salvación.
Qué bonito, ¿no? Y Qué bonita esta parte. Es la docilidad para rendirnos a Dios y permitir que Él nos use, que Él haga la obra, no nosotros, ¿verdad? Solamente ser portavoces es maravilloso. y aquí nuevamente nos encontramos esta parte del equilibrio en nuestras áreas de vida. Por ejemplo, describe aquí el caso de una persona que se acerca. Ujú. Se acerca a un, incluso hasta algún ministro, algún pastor, y tratando de mostrar puntos peculiares. Y Ujú, dice, ha tomado algunas partes bíblicas, ha tomado esas citas aisladas, ha tomado algunos pasajes de los testimonios, y le parece tener una comprensión más elevada, ¿no? Que las, incluso ujú. los mismos pastores, en este caso aquí mencionados, pudieran llegar a tener. Ajá. Ese tipo de personas regularmente son personas que les cuesta mucho trabajo contactarse con los demás. Ajá. Entrar en una comunión y en una armonía, como lo que lo dice la palabra de Dios, ¿no? Y lo leíamos en el devoción de la mañana, que todos sean uno, como tu oh Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en unidad. Entonces son personas con dificultad de socialización. Ajá. Y dificultad de socialización estaríamos hablando de personas que no saben ser hermanos. Ajá, y que no permite que los demás sean hermanos para sus propias vidas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces voy y tomo la palabra, tomo los testimonios, comienzo a tejer, ajá, diría en otra parte del Espíritu Profecía, algunas enseñanzas y entonces como que cuento con ciertas capacidades excepcionales que los demás no tienen y que no tienen esta capacidad de ver mis puntos de vista para hacerlos o imponerlos, mejor dicho, incluso hacia los demás cuando lo que en realidad hay es una dificultad de comportarse como hermana o como hermano. Ajá. Y a su vez permitir que los demás sean hermanos y hermanas para ellos. Terrible. Sí, sí, porque de alguna manera así se forma una mente fanática. Es que en realidad una mente fanática es una mente adicta. Ajá, es una mentalidad adicta. Las personas con problemas de adicción, una de las cosas que se caracteriza es la dificultad de socialización. Ajá, y entonces frente a esa dificultad de socialización lo que ocurre es buscar algo como que lo sustituye. Y en este caso es el recurrir a la sustancia, al hábito, etcétera. Ajá. En el caso de estas personas es con los mismos escritos inspirados. Agarro, tomo, me doy una idea, entonces agarro y argumento y argumento y argumento y argumento y argumento para finalmente terminar siendo igual de diferente con los demás porque es un hecho que una mente normal, una mente conducida por el Espíritu de Dios, jamás va a aceptar una posición fanática. Y entonces, ¿qué es lo que la mente fanática termina viendo? Efectivamente, a mí nadie me acepta, a mí nadie me sigue porque yo soy fiel a Dios, ¿no? Ese es el engaño que se va tejiendo en la mente ajá, del fanático, y visto en grados así extremos, ajá, muy grandes, pues tenemos los grandes suicidios colectivos, ajá, Mm. de personalidades fanáticas, están desequilibrados mentales y que llevan tras ellos a muchos, ajá, y que mueren en suicidios como lo que ocurrió en su momento con Koresh y con Jim Jones y muchos de sectas allá, sobre todo en Estados Unidos, más dado. Y al final se viene haciendo la obra del enemigo, donde dice su lema, divide y vencerás, ¿verdad? Sí, Porque ¿quién pierde? La causa de Cristo, porque el fanatismo le estorbó. Y la división va a crear desánimo, tristeza en los mismos miembros, pero también en el pueblo, ¿verdad? sí. Ujú. Sí, sí, sí. Aquí nosotros podemos ver cuando también alguien termina escuchando el mensaje del tercer ángel, uniéndose aparentemente a este movimiento y en algún momento de repente se genera una ruptura muy grotesca. Ajá, ¿por qué? Porque no se aceptan sus puntos de vista y es precisamente por esto que dice el Espíritu de Profecía. Llegan, conocen, comienzan a aprender, se llevan y se roban la información que otros hermanos en la fe han generado y que ha terminado siendo de bendición para nosotros, la toman, se la llevan y le meten sus peculiaridades. Ajá, Terrible. como por ejemplo aquellos que usan armas en sus centros de avanzada, etcétera, es precisamente esto. Y entonces cuando hay una posición firme, clara, en que eso está en contra de la voluntad de Dios, aquellos se dan por heridos, por considerarse que son más fieles, por considerar que los que no aceptan sus particulares puntos de vista están errados y les falta discernimiento y terminan fragmentándose.
Ajá, eso es lo que ha pasado y lo que pasará vez tras vez. Ujú. Pero pregúntales a esas personas sobre la parte de la hermandad cristiana, pregúntales sobre la vida de Jesús, pregúntales sobre la vida del Salvador y no son temas que incluso sean de su interés. Ajá, ellos están concentrados en algo particular. Triste, Sí, triste, muy triste, triste. pero real. Este es un consejo para un pastor y dice, apártese del lado negativo. Si usted pudiera ver el resultado de estar siempre del lado negativo, como lo ha hecho en mayor o menor grado por años, entendería mejor las palabras del Salvador registradas en el capítulo 18 de Mateo. Los discípulos vinieron a Jesús con la pregunta, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hermano mío, eche fuera todo pensamiento malo, humille su corazón delante de Dios. Entonces, con los ojos abiertos, usted ya no se pondrá del lado negativo. Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies, ser arrojado en el fuego. En el fuego eterno. Elimine sus cualidades defectuosas, aunque hacerlo sea muy doloroso para la naturaleza humana. Y si tu ojo tan penetrante como para ver algo que criticar u oponerse te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el fuego eterno. Hay una parte aquí muy importante, porque entonces viene, entonces no señalamos o no decimos cuando vemos que algo está siendo incorrecto. No, tampoco es así. Tampoco se trata de cegarnos frente a la transgresión de la ley de Dios. Eso tampoco sería correcto. ¿Cómo sería entonces lo correcto? Bueno, punto número uno es comunión viva y directa con Dios. Ajá, como lo he estado mencionando aquí el Espíritu Profecía. Segundo, cuando nos damos cuenta, es seguir el proceso bíblico. Si tú ves que tu hermano está en error, ve y habla a solas tú con él. Y si no, dice, ve y toma a un hermano. Y si no escucha, entonces ahora sí vele a la iglesia. Y si no oye ni a la iglesia, entonces dice claramente la Biblia, entonces tenle por gentil y publicano. Y el gentil y publicano se le trata bien, no, no se le trata nunca mal. Nada más no se le toma con una familiaridad como perteneciente al cuerpo de Cristo. Eso es cierto, pero se le sigue tratando lo mejor que se puede. Ajá, eso es lo que nosotros necesitamos hacer en el trato con los demás y a la hora de reprender el pecado. La fe se sobrepone al pesimismo. Tendremos éxito si avanzamos con fe, decididos a realizar la obra de Dios con inteligencia. No debemos permitir que nos estorben esas personas que son dominadas por un espíritu pesimista y de poca fe. Y de poca fe. Ujú. La obra misionera de Dios ha de ser llevada adelante por gente de mucha fe y ha de crecer continuamente en fuerza y eficiencia. El peligro de la independencia individual. Siempre ha existido en la Iglesia quienes tienden constantemente a actuar de forma individual. Parecen incapaces de comprender que la independencia de espíritu puede inducir al instrumento humano a tener demasiada confianza en sí mismo
y a confiar en su propio juicio en lugar de respetar el consejo de sus hermanos y estimar debidamente su juicio, especialmente el de los que ocupan los cargos que Dios ha asignado para la dirección de su pueblo. El Señor ha investido a su iglesia con especial autoridad y poder que nadie tiene derecho de desatender y despreciar, porque el que lo hace desprecia la voz de Dios. Qué triste, ¿no? Amén. O sea, triste, pero a la vez me parece que cuando seguimos a Cristo, esta es una seguridad muy grande y es una gran promesa. Caminar con Dios y considerarnos los unos a los otros en el cuerpo de Cristo siempre va a ser algo que beneficie y proteja. Siempre. Sí, porque vemos que el Señor Jesús dio la autoridad al momento de empezar a escoger sus 12 apóstoles, ¿verdad? Y luego estaban en el otro orden ¿cómo les llamaban? Cuando estaban en el aposento, estaban los apóstoles y luego estaban los discípulos. Y era como en una estructura de orden que se estaba llevando todo. De igual manera, la iglesia tiene esta misma manera de organización y todos debemos de respetar el orden que tiene cada uno de los que Dios ha puesto en un determinado lugar, con la autoridad y con la sabiduría y con el poder del Espíritu Santo que Él les ha concedido para conducir su iglesia con amor y con paciencia y con fe, ¿verdad? Ujú. Yo creo que aquí esta parte es muy importante, ¿no? Ujú. Dice confiar en su propio juicio en lugar de respetar el consejo de sus hermanos y estimar debidamente su juicio, especialmente los que ocupan cargos que Ujú. Dios les ha asignado para la dirección de su pueblo. Esta es una manera en la cual el Espíritu de Dios nos protege. Ajá. Qué Siempre bueno. que haya... Vámonos para allá. Ah, sí vienes. Ey, ey, Joan. Ey, Joan. Se abre un microfonito. Ya. El Dice, de Ana. entonces, lo que nosotros podemos ver aquí es siempre va a haber esta seguridad cuando tenemos la oportunidad de consultarnos los unos a los otros. Amén. Y respetarnos también los unos a los otros, Ujú. creo yo. La paz solo se encuentra en abrigar la mansedumbre. Ajá. El alma encuentra descanso solo en abrigar la mansedumbre y humildad de corazón. La paz de Cristo nunca se encuentra donde... Abajo. Sí. A ver, subo aquí. ¿Dónde está? ¿Cómo No, ve? es eso. Este puesto el 7, ¿no? A ver. Vamos a hacer 5. Perdón, hermanos, dice, la paz solo se encuentra en abrigar la mansedumbre. El alma encuentra descanso solo en abrigar la mansedumbre y humildad de corazón. La paz de Cristo nunca se encuentra donde reina el egoísmo. El alma no puede crecer en la gracia si es egocéntrica y orgullosa. Jesús asumió la posición que el hombre debe de tomar a fin de que la paz de Cristo pueda morar en el corazón. Los que se han ofrecido a Cristo para llegar a ser sus discípulos deben negarse a sí mismos diariamente y tomar su cruz
y seguir en las pisadas de Jesús. Deben ir a donde su ejemplo los conduzca. Amén. La paz y el orgullo son mutuamente excluyentes. Ah, qué tremendo. La virtud de la cortesía cristiana. Pablo, aunque era firme como una roca en sus principios, sin embargo, conservó su cortesía. No era indiferente a la gracia y a la cortesía que debe de manifestarse en la vida social. El hombre de Dios no absorbió al hombre de la humanidad. Algunas personas hablan en una forma dura y descortés que hiere los sentimientos de los demás y luego se justifican diciendo, ese es mi modo de ser, siempre digo lo que pienso, y exaltan este mal rasgo de carácter como una virtud. Debiera reprocharse firmemente su comportamiento descortés. Ellen G. de White enfrentó todas las fases del fanatismo. En 1844 tuvimos que enfrentar el fanatismo por todas partes, pero siempre se me dio el consejo, una gran ola de sensacionalismo es un daño para la obra. Mantengan los pies en las pisadas de Cristo. Se me dio un mensaje para enfrentar cada fase del fanatismo. Se me instruyó que debía demostrar al pueblo que bajo una ola de emoción se hacía una obra extraña. Hay quienes aprovechan la oportunidad para introducir supersticiones. Así se cierra la puerta a la promulgación de una sana doctrina. Un peligro inminente. A medida que se acerque el fin, el enemigo obrará con todo su poder para producir fanatismo entre nosotros. Él se regocijará de ver a los adventistas del séptimo día ir a extremos que dieran la oportunidad de que el mundo los señalará como un grupo de fanáticos. He sido invitada a poner a nuestros ministros y miembros laicos en guardia contra este peligro. Nuestra obra consiste en enseñar a hombres y mujeres a edificar sobre un fundamento verdadero, a sentar sus pies sobre un claro, así dice Jehová. Amén. El control de la mente es una forma de fanatismo. He hablado con claridad con respecto a la peligrosa ciencia que dice que una persona debe entregar su mente al control de otra. Esta ciencia es del diablo. Esta es la clase de fanatismo que tuvimos que enfrentar en 1845. No sabía entonces qué significaba, pero se me pidió que presentara un testimonio firme y decidido contra cualquier cosa de esa clase. Abrigue una perspectiva imparcial y optimista. No hay razón para que fijemos nuestra vida sobre el error, para quejarnos y afligirnos y perder oportunidades y un tiempo precioso lamentando las faltas de los demás. ¿No sería más placentero para nosotros si fuéramos más imparciales y viéramos cuántas almas sirven a Dios y resisten la tentación y lo glorifican y honran con sus facultades y el intelecto? ¿No sería mejor considerar el maravilloso poder de Dios que obra milagros en la transformación de los pobres y degradados pecadores que han estado llenos de contaminación moral, transformándolos de tal manera que llegan a ser semejantes a Cristo en su carácter? Y aquí termina entonces nuestro capítulo 5 de la mente fanática. Entonces, sintetizando, la mente fanática descuida áreas de vida que son importantes en toda la vida que el Señor nos da, sea una vida familiar, sea una vida afectiva, sea una vida ocupacional, sea una vida recreativa, y solamente se va a enfocar en alguna de ellas, y en este caso más dando el énfasis al fanatismo que se suele tomar en las cosas de Dios. Segundo, la mente fanática deja fuera a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, su estudio y el aprecio por su obra.
Tercero, podríamos decirlo así, el fanatismo es el resultado de las obras de la carne. Ujú. Porque estaría entrando dentro de las herejías. Ajá, manifiestas son las obras de la carne y entre ellas son las herejías que hay. Entonces, lo contrario, tener la mente de Cristo en nuestra vida, transformados por medio de la renovación del entendimiento y amar cada vez más la vida del Salvador y jamás considerar los evangelios o las de todas las gentes y el ministerio de curación como libros de leche espiritual, sino todo lo contrario, es el alimento más sólido que tiene que ver con nuestra vida y nuestro carácter para llegar al cielo. Amén. Amén. Hermanos, no sé si alguno de ustedes tiene algún comentario con respecto a la lectura que hemos tenido en esta noche. Josecito, Sí, nada más aquí adelante. algo concreto. Dice la palabra, dice, oro para que nuestro corazón comprenda plenamente los peligros que rodean a los que son indiferentes ante el bienestar eterno de las almas. Necesitamos escudriñar las escrituras como nunca antes. La palabra de Dios ha de ser nuestro educador y nuestro guía. Hemos de comprender lo que dicen las escrituras. Amén. Amén, amén, hermano Josecito, gracias por esta aportación. ¿Alguien más le gustaría comentar algo, hermanos? Bueno, entonces esa es la exhortación del Espíritu de Dios para nosotros en esta noche. Mente equilibrada. La palabra tiene que hablar de todas nuestras áreas de vida y que Cristo sea formado en nosotros Amén. para evitar cualquier tipo de fanatismo. ¿Qué estás haciendo por Cristo mientras vida Él te da? Sembrando está su palabra o te hallas durmiendo quizá. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo hoy? Esperarás. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? Te dio su gracia, ¿tú qué le darás? ¿Qué estás haciendo por Cristo, tu gran Rey y Señor? Cuidas el alma afligida con gracia, ternura y amor. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo hoy? Esperarás. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? Te dio su gracia, ¿tú qué le darás? ¿Qué estás haciendo por Cristo? Pronto anochecerá. Ven sin tardar y trabaja, pues Cristo muy pronto vendrá. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo hoy? Esperarás. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? Te dio su gracia, ¿tú qué le darás? Pues vamos a orar. Vamos a orar. En esta noche
Te damos gracias, bendito Padre Celestial, una vez más por la voz de tu Espíritu Santo en los testimonios que nos permiten alumbrar, Señor, que nos permites que nos alumbre el entendimiento y el corazón y darnos cuenta, Señor, que en más de una ocasión no nos hemos comportado a la estatura del varón perfecto y de la verdad que tú nos has dado. Perdón, Señor. Queremos pedirte que nos des una mente que sea de Cristo, que transforme cada área de nuestra vida, Señor, en nuestras relaciones con los demás, en nuestra hermandad, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, Señor, que pueda transformarnos y que pueda hacer en cada aspecto la vida de nuestro amante y humilde Salvador Cristo Jesús. Que así sea, Señor, en nuestras vidas y que haya gozo en poder leer acerca de Él a través de todos los escritos inspirados que nos has dado para que reflexionemos en su vida y que nuestra vida sea iluminada con esa preciosa gloria y que jamás los digamos a ver como una leche espiritual, sino como el contenido más sólido y nuestro mayor anhelo, ser como Él, Señor. Gracias, te pedimos, Señor, también por todos los hermanos que están luchando con la mente fanática. Ayúdalos, Señor, y atráelos hacia ti y a nosotros danos la oportunidad de ser instrumentos y canales de tu amor, de tal manera que ellos puedan sentirse en hermandad, porque la mente fanática carece de socialización, carece de lazos filiales, Señor, y por eso es que vaga solitaria con sus escritos e hilándolos con una naturaleza humana caída, Señor. Si se presenta delante de nosotros, danos el carácter, la paciencia, la paz y la tranquilidad para lidiar con ellos, puesto que tú lidiaste con un Pedro que sacó el machete, Señor, que tú lidiaste con un Juan y un Santiago que querían que cayera fuego del cielo, Señor, y fuiste paciente con cada uno de ellos y hasta fuiste paciente con un Judas. Señor, que así seamos todos y cada uno de nosotros. Gracias, a ti nos encomendamos en esta noche. Guarda nuestro descanso en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Amén.